y estuvimos discutiendo cómo debía de hacerse. Sin embargo, pues llegó el momento en que teníamos que decidir, pero teníamos que llevarlo a la sierra. Figueroa era un cacique que estaba queriendo ser candidato a la gubernatura de Guerrero, y desde mucho tiempo nos buscaba, mandándonos comunicados, cartas, con el fin de que tuviéramos una entrevista con él. Mucho tiempo atrás nunca aceptamos eso, pero cuando nos planteamos la acción militar, entonces lo contactamos y claro, pues animosamente luego aceptó tener un vínculo con nosotros y plantearnos, obviamente comprarnos, pues, en pocas palabras. Primero le planteamos que se retirara el ejército y la policía de 4 municipios: Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez Guerrero, San Jerónimo de Juárez y luego Coyuca de Benítez. Ahí nos dimos cuenta el peso que tiene el ejército, incluso sobre el ejecutivo, porque Figueroa inmediatamente nos contestó que estaba dispuesto y que iba a hablar con el secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz. Luego, según nos contestó, que fue con Echeverría a ver al secretario de la Defensa Nacional. Y el secretario de la Defensa Nacional lo que hizo es negarse rotundamente a retirar las tropas. Entonces, y que él fue el que decidió, lo dijo Figueroa, que no iba a retirar al ejército, aun cuando Echeverría y Figueroa se lo estaban pidiendo. Eso me quedó bastante claro, porque el ejército, yo siento que tiene un poder grande y que muchas cosas las deciden los militares. Luego inmediatamente nos contestó Figueroa. Figueroa nos dijo que no se había podido y que estaba dispuesto a seguir negociando, que iba a ser muy difícil. Pero posteriormente nosotros nos reunimos como dirección política del Partido de los Pobres y decidimos que aun cuando no retiraran las tropas, llamáramos a Figueroa y que, pues, ya teniéndolo allá, lo declaráramos secuestrado. Y sí, se llevó todo el protocolo de la plática, pero la realidad fue que Figueroa no llevaba ninguna, ni siquiera fingir que quisiera negociar, porque observamos que a nivel personal con Lucio, en un momento que lo vio separarse del grupo, porque Lucio nos lo planteó, dice que le ofreció casas, le ofreció carros, le ofreció mujeres, le ofreció llevarlo fuera del país si era necesario. Entonces era la verdad con que iba Figueroa. Cuando fue el primer encuentro de Lucio, inmediatamente nos quiso comprar.
Ofrecía en aquel entonces, que era mucho dinero, 75,000 pesos mensuales para el fortalecimiento del Partido de los Pobres y la Brigada, y que participáramos en su campaña electoral, y que nos iba a llevar algunos como diputados locales ahí en el estado de Guerrero. Esa situación pues nos definió claro que estábamos claros de lo que teníamos que hacer, platicar con él y después declararlo secuestrado. Posteriormente nos subió la cuota, nos dijo que nos daba 500,000 pesos mensuales, y a Lucio lo nombraba como responsable de todas las escuelas de la sierra, que para que pusiera a trabajar a esos maestros huevones que no trabajaban, que le daba todo el poder para que él decidiera sobre todos los maestros de la sierra. Esas fueron algunas de las cuestiones que se discutieron. Sin embargo, pues, dijo que los presos que no tuvieran delitos, que no tuvieran pues cuestiones de delincuencia, según él, que los podía sacar. Entonces lo que pensamos es de que, bueno, pues nuestros compañeros participaron en acciones militares, en enfrentamientos con la policía, en acciones de secuestro para golpear al capital y quitarles dinero. Entonces nos decía claramente que eso no iba a suceder, de que se liberaran. Ya cuando llegó el momento de que no avanzaba la discusión para nada, pues ya le dijimos que nos tenía que acompañar hasta que liberaran a los presos. Figueroa fue un tipo nefasto, agresivo, que cuando se le dijo eso se puso muy agresivo. O sea, no demostró miedo. Eso sería falso decir que pues, le dio miedo, ¿no? Se puso agresivo, se paseaba por todo el espacio donde estaba y pedía que lo fusilaran y que liberaran a los compañeros, porque si una secretaria, un sobrino de él, a los Cabañas que siempre fueron unos traidores, ellos fueron los que llevaron la comunicación, y que pues su tirada era que Figueroa aceptáramos nosotros la relación con Figueroa, y que ellos quedar bien y ganarse puestos, como lo hizo Pascual Cabañas, que fue el que vivió, porque Luis Cabañas pues quedó en el enfrentamiento cuando se liberó Figueroa. En esta acción el libro relata toda la discusión que se dio y las discrepancias que hubo. Esto, pues varios compañeros ya murieron, solo yo quedo de los que discutimos todo esto. Unos de los compañeros que fueron de la dirección están desaparecidos, y otros pues asesinados, y de esa manera yo por eso decidí escribir este libro, que se supiera la verdad sobre lo que fue el secuestro de Figueroa. Desgraciadamente nosotros no pensamos en que esto iba a llevar a la derrota a la guerrilla. Pensamos que íbamos a salir ganando, pero pues fue definitivamente la causa que la llevó a la derrota a la guerrilla. Esto, allí en el libro se plantean las condiciones en que estábamos para hacer este secuestro. Por un lado, no había una organización sólida. La guerrilla no tenía el músculo para haber hecho ese secuestro.
Y por otro lado, errores que se cometieron. Una de las diferencias que se daban era que, bueno, algunos planteábamos cuando supimos ahora sí que el ejército estratégicamente estaba colocado mientras supieran qué era lo que pedíamos, porque se mandaron 2 comunicados y estos comunicados pues no definían qué era lo que queríamos, y ellos estaban, las declaraciones de Cuenca Díaz, de Israel Noguera Otero, que era el gobernador de Guerrero, estaban, y Echeverría mismo, estaban esperando qué era lo que queríamos. Objetivamente era para rechazar nuestras exigencias, y así, de esa manera, cuando un tercer comunicado se elabora, ahí algunos nos opusimos a que se diera a conocer todas las cuestiones que no las iba a aceptar el gobierno. Por un lado, le voy a decir algunas cosas, y allí viene el comunicado en el libro. Por ejemplo, se pedía que salieran todos los presos comunes de Guerrero. Por otro lado, que los presos políticos se entregaran en la sierra y determinada cantidad de armas. Entonces, algunos cuestionamos todo eso, porque eso iba a ser el rechazo y la persecución a nosotros, y los golpes que iban a llevar las comunidades. La situación que algunos que discrepamos de eso, fueron exactamente lo que se dio con las comunidades: aislarlos y aislarnos a nosotros, y con la idea de quitarle el agua al pez para que se muriera. Todas las vías de comunicación se cerraron con retenes del ejército. Por otra parte, las desapariciones, y luego dejaban pasar 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol por familia. Para esta situación, hasta los campesinos vivieron la crisis alimentaria, porque hemos visto campesinos que sobrevivieron, y ellos nos dicen: hasta nosotros estuvimos comiendo plátanos servidos como ustedes, porque no nos alcanzaba 1 kilo de arroz para una familia numerosa, o 1 kilo de frijol para igualmente una familia grande. Entonces, así fue. Y pues el primer golpe fue el rescate de Figueroa. Ahí el ejército se dio cuenta de la capacidad que tenía la guerrilla, porque pues ellos con armas potentes, con bazucas, así los rescataron. Por otro lado, pues de ahí ya se fueron con todo. O sea, ya no querían solo a Figueroa, sino que querían acabar con la guerrilla. Y posteriormente, el 2 de diciembre, que en este año se cumplen 50 años del asesinato de Lucio en la Sierra de Tecpan. Pues no sé si el tiempo se acabó. A continuación, el compañero Alberto Hija, que no requiere ninguna presentación, todos lo conocemos. Es necesario agradecer en primer lugar
la organización que procura incorporar a la historia de México la historia de las luchas armadas de organizaciones populares. Quiero decir con esto que hasta la fecha parece aparte la historia de las revoluciones armadas, de las organizaciones armadas, como una especie de deformación de la democracia, por lo que hay que tratarlas aparte. Si hacemos la revisión de los títulos al respecto que están exhibidos en esos libreros pegados a la pared, que ojalá se vacíen cuando esto terminen y ustedes se arrojen a ellos para comprarlos todos, verán que desde los mismos títulos este es el planteamiento. La lucha armada es distinta y hasta contraria a la democracia, de modo que hasta la izquierda bien portada, por supuesto el Partido Comunista Mexicano, estaba contra las organizaciones armadas. Esto entonces exige integrar a la historia nacional la historia de las organizaciones armadas, y todo esfuerzo que se haga es loable. El otro punto que quiero destacar es que la publicación de testimonios, de documentos, generalmente evita, ¿y qué quiere usted que le haga? Ya me salí hasta donde puedo salir, acérquense ustedes, eviten la comodidad de la silla y por un momento métanse y aquí paraditos, a lo mejor oyen, pero de todas maneras no tiene importancia todo lo que estoy diciendo. Así que no se pierden de nada, voy a procurar terminar pronto. Los testimonios, los documentos, son publicados sin más, de modo que no dan a entender la complejidad del movimiento guerrillero. Celebro que el autor del libro Desde la Trinchera, Partido de los Pobres, el compañero Pedro Martínez Gómez, haga referencia a la construcción de la guerrilla de Lucio como un proceso que empezó como un intento de democratizar la educación pública con la ocupación de la primaria del pueblo de Atoyac, que estaba dirigida por una mujer más bien funesta, que era la directora Julia Paco Pisa. Ella negociaba, vendía todo lo que podía, traficaba, beneficiaba a los profesores y a los estudiantes que eran cercanos a sus corruptelas, de modo que esto causó el despido de un profesor. Lucio decide también intervenir y esto entonces da lugar a una asamblea histórica en el centro de Atoyac, bajo un tamarindo, en donde Lucio por primera vez recibe el micrófono, lo rechaza y al segundo intento por fin se arranca a decir lo que estaba pasando y relacionarlo
como una muestra de antidemocrática, como ocurría en todo el país y en toda América con gobiernos antidemocráticos. Ahí entonces nace Lucio Cabañas, protegido por la población, y de esta manera acabará organizando el primer grupo que organiza un campamento en la tierra. Celebro la llegada de David Cabañas, hermano de Lucio, que está haciendo su entrada triunfal, y levanta la mano izquierda. Este primer grupo, como ya describió el compañero de manera muy sucinta, recorre comunidades, realiza asambleas, recibe denuncias, ayuda a familias en desgracia y, lo que es más importante, ejecuta a algunos violadores, por ejemplo, a uno que llegó a la casa de una guapa jovencita, salió a abrir su papá y le dijo: entrégame a tu hija y te mato. Lo mató y se llevó a la muchachita y por supuesto mereció su ejecución. Este tipo de justicia popular fue lo que le fue dando al grupo de Lucio Cabañas un prestigio muy especial, que hacía que las comunidades le mandaran alimento, que protegieran a quienes andaban fuera del campamento, y esto hizo que Lucio pudiera ir organizando campamentos en distintos lugares de las tierras para de esta manera burlar a el ejército y sus retenes, que como no se creen invencibles, los presidentes de la República con este aire de poder dictatorial antidemocrático, pues siempre afirman que el ejército es otra cosa y que hay que dejarlo que haga las cosas que hace tan bien y se protege a sí mismo, cuando es evidente que es una sarta, es un grupo de malhechores dirigidos por generalotes educados en las escuelas gringas de especialidad contra la guerrilla, de modo que la tropa pues no hace más que obedecer al general y procurar servirle en todo, desde lamerle las botas hasta cumplir cualquier comisión delincuencial. Esto entonces hizo que empezara a ser perseguido el grupo de Lucio, pero sin demasiado afán, porque pues lo veían que lo único que hacía era la relación con las comunidades. Había quien subía, quien bajaba, pero esto fue dando lugar a planear por vez primera una serie, 4 secuestros, 3 fueron antes del de Figueroa, de modo que eso permitió allegarse fondos. Nunca cobraron todo lo que pidieron en los comunicados originales, sino mucho menos que eso, suficiente para poder subsistir el grupo de compañeros. Esto animó a los campesinos a irse sumando a la guerrilla. Se puso como regla que quien quería incorporarse a ella se pasara una prueba de 2 meses, y ya si se veía que no quería o no le gustaba, pues entonces ya regresaba a su lugar de origen, y si no, bueno, pues ya se seguía,
con esa posibilidad de entrar y salir, subir y bajar. Esto entonces dio lugar a que tarde o temprano hubiera enfrentamientos con los retenes del ejército, hubiera asesinatos de familiares de los que se sabía que uno de ellos había subido con Lucio, de modo que esto fue confrontando al ejército con el grupo guerrillero ya para aquel entonces. Sobre esta base, los enfrentamientos con el ejército fueron todos exitosos. Es decir, se logró que por vía de la sorpresa, por vía de la emboscada en algún recodo, el ejército sufriera bajas, algunas de ellas importantes, de modo que esto obligó a que finalmente entrara un contingente ya numeroso del ejército, que serían 800, David, algo así, y empezaran a peinar la sierra. Fueron muchos más. En total 24,000. 24,000 en distintos periodos, pero eso fue lo que reunió para ir entonces de lugar en lugar de los campamentos hasta lo que acaba definiendo el secuestro como un recurso de obtener recursos. Hicieron al mismo tiempo algunas expropiaciones en Acapulco, hicieron 2, resultaron exitosas, pero esto acentuó la necesidad del gobierno de ocuparse del problema. Las noticias en la prensa local pues eran simplemente de asaltos que no se sabía por qué habían ocurrido. Esto dio también lugar a que surgieran grupos de apoyo, a que llegara gente de la 23 de septiembre, gente del mar, a tratar de establecer alguna coordinación con la guerrilla de Lucio Cabañas. Esto culminaría en una conferencia, en una especie de congreso de grupos armados que decidieron seguir su propio camino, pero en apoyo a lo que estaba haciendo Lucio. Organización partidaria se llamó a lo que surgió de estas asambleas, todos ellos favorables con la necesidad de apoyar a Lucio, pero también con esta necesidad que Lucio asumió, la necesidad de organizar un partido político que orientara las actividades militares. Se necesitaba organizar esto que en la tradición de guerra popular prolongada se llama organizaciones político-militares. De ahí el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se atenía a lo que se decidiera políticamente por el partido. Esto entonces dio lugar a las relaciones con otras organizaciones, le dio sentido a la organización partidaria, que por su cuenta empezó a hacer también acciones. Hubo una brigada 18 de mayo que por su cuenta empezó a hacer acciones militares y expropiaciones. Acabaría todo esto coordinado. De modo que esto sale al paso en la realidad concreta, a las diatribas contra Lucio Cabañas, de que era un improvisado, ignorante,
un campesino bravucón que no tenía idea de lo que estaban haciendo. Lucio Cabañas era un maestro reconocido por su rigor como profesor, reconocido por su solidaridad con los compañeros y con los estudiantes que tenían problemas, y esto lo había probado con la destitución de la directora de la preparatoria Juan Álvarez de Atoyac, esta mujer Paco Pisa. Bueno, esto entonces hace que Lucio tuviera esta necesidad de organizar el estudio. Él mismo frecuentemente, después de alguna acción, etcétera, se ponía a estudiar en algún libro, hasta que esto dio lugar a que las organizaciones que subían a verlo, entonces organizaran círculos de estudio. El problema era que querían organizar en distintas comunidades, y Lucio se opuso porque él no iba a andar recorriendo comunidad por comunidad para echarse su propio rollo necesario. Finalmente esto se resolvió con grandes asambleas, con mucha gente, y todo esto en las barbas del ejército, que no creía que nada de esto tuviera importancia. Sobre esta base se dan los secuestros, la recuperación de dinero, se dan las ejecuciones a la gente, a los delincuentes en las comunidades, y se da al fin el secuestro de Figueroa, que era un cacique bravucón y prepotente, como suelen ser estos personajes, que aceptó una entrevista y entonces les propuso, como decía el compañero, darles millones de pesos. Cuando ya esto pasó, ya no a entrevista sino a secuestro, esta dio lugar a que decidiera Lucio pues hacer los comunicados en los que dio la explicación político-militar de por qué el secuestro. Excelentes comunicados, con una redacción en la que intervenía Carmelo Cortés, que se distinguía también por su capacidad intelectual. Después acabaría de enemigo, y con la participación de otros compañeros, algunos de los cuales participaron en un mando en la asamblea, en el que finalmente Lucio fue electo como el presidente de la asamblea. Originalmente no fue electo. Esa gran asamblea de las organizaciones tuvo su propio mando, con sus propios cuadros nacidos y crecidos en las organizaciones. Nada mejor que esta vía para organizar un partido político. El secuestro de Figueroa precipitó las cosas. 3 pliegos petitorios dio cuenta de todo esto. El problema de los presos empezó a generar divisiones al interior, porque en algún momento el primer comunicado, no solo, y con Figueroa negociando, no solo se pidió la libertad de los presos políticos, sino de todos los presos. Esto era una barbaridad, porque ¿qué tal si Figueroa dice, sale, voy a gestionar con los gobiernos de los estados? Hubiera sido un desastre. Figueroa les dijo, esto no es posible, yo soy senador, yo soy de Guerrero, yo tengo que negociar con el presidente y no me puedo comprometer a nada más que desborde los límites del estado de Guerrero. Esto entonces dio lugar a que
la entrevista se convirtiera en secuestro con las consecuencias que todos sabemos. A la par de todo esto, Lucio empezó a sufrir tremendos dolores de cabeza. Alguna vez se desmayó y esto obligó a traerlo a la ciudad, a que lo vieran médicos, amigos, en el centro médico, en el hospital de la Raza, compañeros solidarios a Lucio, de Morelos, acompañaban, se coordinaban con los de Guerrero, se coordinaban con los de la capital. Había toda una red para traer a Lucio seguro, hospedarlo, alimentarlo, etcétera, y la cosa cada vez iba peor, sobre todo después del desmayo. En su hamaca, Lucio llegó un momento en que le costaba mucho trabajo levantarse, de modo que esto precipitó el final por todos conocido. Es decir, el ataque masivo del ejército con helicópteros, hasta con tanques, de manera pues que en el Otatal concluyó esta historia con Lucio capturado. No sabremos bien a bien nunca si él mismo disparó la bala que lo mató o si fue un asesinato por los soldados que ya lo habían capturado. Esto entonces no terminó ahí y la lucha sigue, compañeros. Deja un ejemplo continental, deja un ejemplo, yo diría sin exagerar, mundial, de una organización político-militar que trabaja con las comunidades, que ejerce la justicia popular, que ayuda a los desvalidos, a los pobres, de manera que todo eso constituye la enorme lección de Lucio Cabañas. El mando entonces no fue afán de Lucio, sino que él es electo al final de las asambleas de las organizaciones partidarias. Esto es una gran lección de sometimiento personal a las órdenes militares guerrilleras para fundar una democracia distinta a las payasadas burguesas y a las payasadas de los partidos políticos de izquierda. El Partido Comunista subió a verlo, y bueno, ahí publicaron algo en sus órganos de prensa. Los de Punto Crítico pues también. Tengo un amigo trotskista que fue mandado por la organización trotskista, regresó a hospitalizarse porque no sé qué clase de calzado llevó. Como los trotskistas lo saben todo, pues seguramente le compraron unos tenis Nike que son muy buenos y se hizo pedazos los pies compañero. De modo que esas fueron las relaciones aceptadas por Lucio para entonces consolidar la revolución político-militar. Todo esto en el excelente libro Desde la trinchera del compañero Pedro Martínez Gómez, con una portada curiosa en la que está con un fusil mal embrazado compañero Gavino de Lagartijas Tiradas al Sol, ese excelente grupo de teatro, y no sé si el que está de espaldas a él
camisa a cuadros es Paco Ignacio Taibo, pero bueno, lo único que objeto es esta portada, porque adentro hay excelentes fotografías de Lucio con sus compañeros, de sus credenciales, de todo aquello que alguna vez reunimos en una exposición que nos quedó excelente. De modo que esto es lo que tengo que decir. Estoy trayendo un librito de poemas que editamos con Estunam hace rato, y estoy sugiriendo que hagamos una reedición de estos cuadernos. No sé quién se hace cargo, si aquí los compañeros que además de hacer el café son excelentes editores, activistas y sabios filósofos. El doctor Alberto Torres es doctor en estudios latinoamericanos y él doctorado en la Sorbona, o se ponen de acuerdo con David Silvia, de modo que vamos a publicar esto. Y por lo pronto, como nada de esto es gratis, el colectivo IJAR pone 500 pesos. ¿Quién da más para poder editar estos excelentes poemas y canciones a Lucio Cabañas? Le gustaba la guitarra, cantaban, los campamentos no eran así rígidos, sino había cantadas y demás. Me parece un acierto del compañero Pedro Martínez Gómez que ponga las letras del corrido al ciruelo. Silvestre Castro, yo lo conozco como el ciruelo, él lo pone como el ciruelo, pero pues allá le decíamos el ciruelo, de manera pues que se hizo famoso, jefe guerrillero, por haber hecho el asalto a una hacienda con todos sus guerrilleros desnudos para librar la calor, pero al mismo tiempo para que la manta blanca no alertara a los defensores de la hacienda. De modo que, pues esto le da sentido al librito, y como todavía tengo otras 2 horas para hablar, voy a terminar leyendo un excelente poema de nuestro compañero Roberto López Moreno, que escribe guapango. La luna bajó a tus aulas para que tú la enseñaras, el polvo de los caminos, los verbos de la mañana. La luna bajó a tus alas y no encontró tu mirada. Entonces se volvió tierra para que tú descansaras. Descansa, Lucio, de la montaña sol de fatigas, Lucio Cabañas. El agua fresca del río inventa tu nombre de agua, y en el agua de los días crecen la miel y la caña. El viento platica cosas del lugar en donde te hallas, y a cada golpe del viento son tus voces las que cantan. Descansa, Lucio, de la montaña, sol de fatigas, Lucio Cabañas. Pues es un honor estar en la Resistencia. Muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a Enrique Aguilar, que contribuyó también a esto. No sé, a lo mejor aquí pudieran pasar algunas personas en este espacio para que continuemos con la presentación, si nos hacen el favor. Algunos que no escuchen, parece que hay un problema de sonido, y precisamente por eso no se escuchan los de atrás, pero si quieren pasar algunos aquí, a lo mejor sería una forma de que sí escucharan un poco más.
caben como 5 personas tal vez, ya apretaditos, ya en el metro, 10, 20 personas. La bocina no se puede levantar. Sería buena idea. La bocina que se puede levantar, esa es buena idea, pero no sé cómo. No, ya no. Si quiere no entre de atente, y si no, pues ya se queda platicar. Si una persona se atravesó, ya podemos decir Sí, se graba video. Si no, ya se sienta porque está parado. es que es la grabación oficial. Entonces los ponentes decidieron que sí, esta grabación. Bueno, mi nombre es David Cilia Olmos, yo soy el responsable de la editorial Guasipucho Tierra Roja. Nosotros publicamos este libro. La intervención que yo voy a hacer tiene que ver con por qué es importante en la actualidad este tipo de lecturas. ¿Por qué tiene una presencia en estos momentos, eventos que se sucedieron hace 50 años? ¿Y por qué tendríamos que estar abordando estos temas? Sobre todo, ¿por qué tendría que ser conocido por la juventud? Y uno de los problemas que yo veo de todo este proceso histórico que hemos vivido es que la historia la han mantenido en el silencio a sangre y fuego las autoridades, y esto ha impedido que se conozca desde los mismos actores de la guerrilla lo que vivieron, lo que pasaron. Entonces estamos a merced nosotros, como sociedad, digo yo, estamos a merced de intelectuales, estamos a merced de periodistas, estamos a merced de personas que pretenden hacer una interpretación de un hecho histórico que, pues no porque no hayan vivido no serían capaces, pero muchas veces está sesgado. Hasta hace relativamente poco, quien podía escribir sobre la guerrilla, porque hubo una temporada de silencio absoluto, era un tema del que no se podía hablar en México. Quienes sí podían hablar de la guerrilla, pues eran los detractores de la guerrilla. Eran las personas que estaban en contra de este movimiento. Incluso desde la izquierda mexicana, lo que se hablaba de la guerrilla es lo que una de las corrientes de la izquierda en México decía acerca de esta, y siempre una parte de la izquierda vio en la guerrilla un gran peligro, pues sobre todo para sus intereses de grupo y sus intereses políticos. Por eso es importante que conozcamos de viva voz lo que han venido escribiendo compañeros que participaron en el movimiento armado por el socialismo. Y hay otro elemento también importante. Tenemos que recordar a los caídos, a los que lucharon, a los que murieron en combate, a los que dieron su vida por una transformación que finalmente se está dando de alguna manera. Es decir, estamos asistiendo al entierro, por ejemplo, del PRI gobierno, que en su tiempo fue la dictadura más terrible y feroz. Y eso no es gratuito, no cayó nada más porque alguien fue a votar, cayó porque hubo miles de personas que se levantaron en armas y entonces establecieron las condiciones también, no solamente ellos, pero también ellos, para una transformación social. Entonces, este elemento que es determinante para conocer nuestra historia, para conocer a nuestros héroes, tiene otro elemento todavía más actual. Hay cientos de personas que participaron en estos movimientos que aún están hoy siendo detenidas por el Estado mexicano. El Estado mexicano los detuvo hace 50 años y hasta el momento no ha entregado ninguna respuesta de estas personas detenidas. Hice unas tablas, pero como estoy deteniendo la bocina no voy a poder mostrarlas, pero alguien lo puede hacer. Chingón. Arriba. Tenemos ahí una gráfica en donde ustedes ven una barra muy disparada que es el año de 1974. Todos los años que están de ahí hacia esta parte son los años del 68 al 74. Y el 74 marca el número más alto de desaparecidos en Guerrero en el periodo de la Guerra Sucia. Todos los demás estamos viendo en el periodo de Luis Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, que los números de desaparecidos por motivos políticos se cuentan en 3, 4, 5, ¿sí? Pero cuando llega a partir de 1970
Luis Echeverría Álvarez, esos números empiezan a crecer, las 3 primeras barras ya medio fortalecidas, y en el 74 se dispara, ¿sí? Hay una gran cantidad de desaparecidos en todo ese periodo, que después de la caída en combate del comandante Lucio Cabañas, empieza también a desdibujarse la barra. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el Estado sustancialmente ya había cometido su objetivo de aniquilar militarmente a la guerrilla del Partido de los Pobres. Tenemos otra gráfica, que es a partir del 75, el hecho de que derrotaran o de que aniquilaran o de que asesinaran a los militantes del Partido de los Pobres no significó que la represión en Guerrero iba a disminuir. Y ahí encontramos todas esas barras de las distintas campañas del ejército mexicano, ya propiamente de limpieza. Después de que cayó en combate el profesor Lucio Cabañas y los demás combatientes, siguió la represión, siguieron las desapariciones de personas. Las desapariciones de personas son un indicador de la cruel represión fascista, pero también son un indicador de que en efecto hubo una guerra, como les decía. No solamente cayó Lucio Cabañas, también cayeron del otro lado, cayeron gente que defendía a la oligarquía. Era una guerra civil, y en la guerra se mata y se muere, y entonces uno tiene bajas y el otro también. Eso fue lo que pasó en Guerrero. Pero de lo que estamos hablando en este momento es de otra parte, de una guerra sucia, de una guerra cuando las personas ya eran detenidas, siendo combatientes, estando desarmadas, se les llevaba a centros de reclusión clandestina, se les torturaba, se iba después por las familias de estas personas y también se les torturaba. Es decir, se iba por no combatientes, por niños, por madres, por hermanos, por hermanas que no tenían nada que ver con la guerrilla, y entonces ellos eran torturados igual que los combatientes. Esto es lo que llamamos guerra sucia. No que alguien se levantó en armas y el gobierno también, puesto que su función es reprimir, fue y lo enfrentó. No solamente era una guerra, fue una guerra sucia, en donde tenemos en la actualidad 608 personas que están desaparecidas hasta este momento de ese periodo histórico. Si ustedes ven la siguiente gráfica de pastel, ahí ustedes pueden decir, esa es la composición de las personas que actualmente están desaparecidas, es decir, están detenidas en alguna cárcel clandestina del Estado mexicano, hasta que no se demuestre lo contrario. Ustedes podrán decir, bueno, tal vez el gajo más grande de pastel es el que corresponde al Partido de los Pobres, y después de las demás organizaciones armadas. En ese proceso estuvieron desaparecidos en Guerrero personas de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del BAP, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y de otras organizaciones como la Organización Campesina Revolucionaria. Pero no, la mayor parte del pastel corresponde al 75, casi las tres cuartas partes, las 3 cuartas partes, el 75%, corresponden a personas que nada tenían que ver ni con Lucio Cabañas, ni con el Partido de los Pobres, ni con los combates. Estaban en un territorio que el ejército mexicano había decidido, como dijera el compañero Pedro Martínez, quitarle el agua al pez. Es decir, las doctrinas norteamericanas de contingencia hablaban de generar aldeas estratégicas como en Vietnam, y de quitarle el agua al pez significa quitarle la población, quitarle el pueblo a los guerrilleros para que no tengan ese apoyo o ese soporte. Entonces esta política llevó a arrasar pueblos enteros en Guerrero, y por eso tenemos que cerca del 75% de todas las desapariciones que existen en Guerrero corresponden a personas que no tenían una participación directa. En algún momento cuando estuvimos, saludo a mi compañero David que por aquí anda, tocayo, cuando estuvimos juntos en la cárcel, le pregunté por curiosidad cuántos muertos o cuántos desaparecidos habían sido directamente vinculados al Partido de los Pobres, a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. El compañero David me decía que realmente eran muy pocos los que habían, siendo militantes activos, siendo combatientes, siendo gente armada, habían caído en esa circunstancia, comparado con la gran cantidad
de personas que no tenían nada que ver, pero que el ejército en su política contraguerrillera y contrainsurgente de guerra sucia los tiene hasta el momento desaparecidos. ¿Y por qué sigue siendo un problema actual? Si ustedes le preguntan a cualquiera de las instituciones encargadas del Estado mexicano que les diga cuántos desaparecidos políticos hay en Guerrero, todos les van a dar cifras muy disparatadas. Tenemos que de la misma CNDH o la FGR, la Fiscalía, tiene cifras de 300 y tantos. La Fiscalía, la actual Fiscalía, la FGR, tiene cifras de 337 personas desaparecidas en todo el país. Tan solo en Guerrero hubo 608. ¿Qué han estado haciendo durante 50 años las autoridades para esclarecer el paradero de los desaparecidos? Bueno, y lo mismo sucede con las demás instituciones, incluyendo la CNDH, tiene una cantidad menor. Y si ustedes le hicieran la pregunta al Estado mexicano de cuántos desaparecidos hay en el país con motivo de la guerra sucia, no hay ninguna institución del gobierno mexicano que les pueda dar una respuesta clara y contundente. En ese sentido, ¿de quién es la carga? Ya sabemos, el Estado tiene una determinada función, se dedican a determinadas cosas, que en última instancia es mantener la dominación de una clase sobre las demás. Pero entonces, ¿en quién recae la lucha por encontrar a esas personas, a esos niños, a esas mujeres, a esos combatientes que están desaparecidos desde hace 50 años en una cárcel clandestina? ¿A quién le corresponde? ¿Quién debería de hacer esa lucha? Las madres, ya muchas de ellas están lamentablemente muertas, muchas otras partes de gente cercana a ellos están imposibilitados ya para combatir, pero la lucha por la presentación de los desaparecidos es una tarea pendiente que tenemos si acaso nosotros nos consideramos humanidad, porque estos son delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué es importante a 50 años que sigamos en este tema? Simple y sencillamente lo vemos en Argentina. Ahí el perro fascista de Milei logró apropiarse del Estado de Argentina, simple y sencillamente porque una parte de la sociedad olvidó a sus desaparecidos. Una parte importante de la sociedad se olvidó de los desaparecidos, que es, digamos, el elemento más fuerte, representativo de todo un periodo de terror y de dictadura militar. Cuando una parte de la sociedad, y una gran parte de la sociedad, se olvida de sus propios héroes y de sus propios desaparecidos, estamos a expensas de que venga cualquier perro fascista como Milei y se apropie del poder. Entonces, por eso es importante, por eso es muy importante que conozcamos esta parte de la historia de México, esta parte que se ha mantenido o bien oculta por el gobierno en toda la época de la dominación total, o bien también oculta porque no hay suficiente apoyo. Como decía el compañero Pedro Martínez, cuando él nos enseñó este libro en 2018-2019, dijimos hay que publicarlo, y tocamos todas las puertas posibles para que lo publicaran. ¿Y saben cuántas puertas nos abrieron desde 2019 al 2024? Pues ninguna. Entonces decidimos publicarlo nosotros, y es lo que tenemos que hacer. Somos parte de una sociedad que está activa y que debe seguir siendo activa, y nadie le va a recuperar a esa sociedad su memoria. Es la propia sociedad la que tiene que recuperar su propia memoria. Pues ya, con esto termino. La próxima presentación la vamos a hacer en Bellas Artes, porque hasta que no logremos entrar a Bellas Artes no vamos a estar contentos. Elegimos Bellas Artes porque está cerca de la Resistencia y para que ya tengan ustedes una referencia y pueden llegar ahí. Pero vamos a seguir con este y con los demás libros que estamos publicando. Muchas gracias. Los de la Resistencia iban a moderar, pero si quieren empezamos con la serie de intervenciones de preguntas y comentarios. Sí les rogamos que sean breves para que pues muchos otros compañeros puedan intervenir. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas o intervenciones, y después el compañero y el compañero darán alguna respuesta, o su servidor si es la pregunta para el compañero de Cleta o ex Cleta, no sé, machetearte. Bueno, un par de preguntas breves para respuesta. ¿En qué momento en los comunicados
de las acciones de la guerrilla de Lucio Cabañas se empezó a usar o en qué momento se determinó de englobar sus acciones con el rubro partido de los pobres? Esa es una pregunta. La segunda es que si no hubo la posibilidad histórica de que se encontrase la guerrilla de Lucio Cabañas con la de Genaro Vázquez para hacer una estrategia común de lucha. Gracias. Compañero. Bueno, en primer lugar, pues felicitar al autor del texto. Conocer las luchas guerrilleras nos lleva pues, a conocer lo que es el país, lo que somos como Estado mexicano. Yo voy a plantear dos preguntas que me entiendan. Antes que Lucio se fuera a la sierra, él era miembro del movimiento revolucionario del Magisterio y a la vez era miembro del Partido Comunista Mexicano. La lucha guerrillera es distinta a la lucha del Partido Mexicano. Es decir, la lucha del partido, pues el partido no congeniaba con la lucha armada. Pero yo pregunto si es que hay testimonios escritos donde el partido satanizó a Lucio, porque yo lo que he sabido es que el partido respetó la decisión de Lucio, no la compartió, pero nunca lo denostó. Si me dicen aquí lo contrario, yo me daré por bien servido. Segunda pregunta: ¿en qué consistió la diferencia de Carmelo Cortés con la guerrilla, con el papel de Lucio Cabañas? Eran grandes amigos y paisanos y lo que quiera. Yo conocí a Carmelo y conocí a Lucio, porque yo vengo de la normal de Ayotzinapa también y milité en el Partido Comunista Mexicano. Y no me avergüenzo de ello, ¿eh? Si estoy aquí es porque me interesa conocer lo que es el papel de Lucio y de la guerrilla en la transformación de este país. Gracias. Por favor, compañera, debemos hacer un poquito. Sí, bueno, dos preguntas. La primera es ¿cómo llegan a Lucio las ideas de la guerra popular prolongada? Y la segunda es ¿cómo fue su acercamiento? Bueno, tengo entendido que tuvo acercamiento con las guerrillas de Guatemala y la muy incipiente en ese momento de El Salvador. Y bueno, quisiera saber más al respecto. Gracias, felicidades. Vamos a proceder a una breve ronda de respuestas por parte del autor y del compañero Alberto Hija. Y después una segunda ronda. Vayan preparando sus preguntas. ¿Cuánto cuesta? 350. Bueno, la primera es, no sé si la entendí bien, pero es que desde cuándo se hace llamar Partido de los Pobres. Esto es interesante porque algunos escritores, algunos libros que se han escrito, pues presentan una visión que no fue. El movimiento del 18 de mayo, allí fue donde se generó en los mítines lo que se dio por la clase rica, por la clase pobre. Esto era, de hecho, había dos tipos de discurso. Por ejemplo, Serafín Núñez Ramos vive y es una persona que pues yo creo que tiene su mérito porque él formó a muchos jóvenes que pasaron a ser de la Juventud Comunista desde su aula. Y él tiene preparación, ¿no? Entonces se diferenciaban los discursos de Lucio y Serafín. Lucio era más sencillo, Lucio planteaba las cosas de tal manera que
pues entendiera la gente, aunque también lo demás de Serafín, pues no es de negarse que también se hacía entender, ¿no? Era cuestiones más teóricas. Y esto lo relato porque el discurso de Lucio siempre fue más entendible y se, digamos, se percibía más por la población, por la cuestión de la clase rica y la clase pobre. Y ya a mediados del movimiento se empezó a hablar ya de dos partidos: el partido de los ricos y el partido de los pobres. El partido de los ricos obviamente pues era el PRI, que eran los era lo que pertenecían los caciques, y por otro lado pues el de los pobres era toda la población, porque el movimiento fue de la población, no de unos maestros nada más. Entonces de ahí se empezó a manejar que la lucha era entre el partido de los pobres y el partido de los ricos, y sucesivamente se fue manejando de esa manera. Y cuando Lucio ya está en la sierra, se plantea por el medio campesino, se da el nombre al grupo armado como Brigada Campesina de Ajusticiamiento, y por otro lado darse a la tarea de construir ya ahora en los hechos de un partido de los pobres. Así fue como se dio eso. Yo he leído varias publicaciones, pero como ellos no estuvieron en el movimiento y nosotros estuvimos en el movimiento y supimos cómo se fue dando fue algo tan natural. No se reunió un equipo de gente y dijo, nos vamos a llamar Partido de los Pobres. Bueno, no sé si se quedó contestado. La relación con la ACNR, sí hubo muchos problemas, que por lo tanto no se dio la unidad. Lucio mantuvo una relación con el Partido Comunista, que algunos de nosotros también lo cuestionamos al Partido Comunista, porque fueron dirigentes del Partido Comunista quienes llevaron a cabo el movimiento. Y ya después, pues el Partido Comunista no asumió la responsabilidad que hubiera tenido con sus miembros, dirigentes, que llevaron adelante el movimiento. Entonces, ese era el cuestionamiento. Unas que otras ayudas aportaron los del Partido Comunista. Entonces, pero se mantuvo esta relación. Sería falso que dijeran que no hubo esa relación. Sí la hubo. Entonces, Genaro cuestionaba mucho al Partido Comunista. Y según la versión de Lucio, pues también en el movimiento de Caballero Aburto tuvieron algunas diferencias. Entonces, cuando se acaba este movimiento, pues Lucio sigue en el Partido Comunista, pero y es porque el movimiento revolucionario del magisterio, usted lo ha de saber, fue una vertiente del Partido Comunista. Ellos lo dirigían, así como la Central Campesina Independiente. Entonces Lucio hacía trabajo en el MRM, hacía trabajo en la Central Campesina Independiente, usando estas organizaciones para orientar a la población campesina, y participaba en la lucha sindical por el magisterio en el MRM. Entonces Genaro mucho cuestionó al Partido Comunista, por lo tanto pues nunca estuvo de acuerdo que Lucio tuviera esa relación, y esas diferencias se mantuvieron, y pues la realidad es que nunca hubo una unidad, lamentablemente, así como lamentablemente se dio con la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo sí reconozco que fueron pues cuestiones que no se supieron
salvar y que hubiera sido importantísimo una unidad entre Genaro, Lucio, o la brigada y la Liga Comunista 23 de septiembre, pero y que hubiera sido otra situación contra el Estado. Eso sería lo que yo contestaría en eso. Las diferencias con Carmelo pues eran diferencias salvables, ¿no? Eran, por un lado, la concepción de partido, y posiblemente se hubiera podido avanzar, pero se dio un conflicto ahí que llegó a una cuestión de separación de Carmelo y de pues su compañero, y ellos ya no optaron por regresar, sino que optaron por formar otra agrupación que se llamó Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y pues la cuestión de diferencia pues fueron de salvables, que podía discutirse y podía llegarse a acuerdos, pero no fueron así como las de Genaro, porque Genaro definitivamente nunca hizo una relación con el Partido de los Pobres, porque había eso. Genaro incluso públicamente se aventó contra Eberto Castillo, se aventó contra el Partido Comunista, o sea, con todo lo que se consideraba reformismo, y de esa manera pues nunca hubo esa unidad. ¿Cómo llegaron las ideas de la guerra popular provocada? Pues en realidad esas fueron otras de las fallas que hubo en la brigada, porque nunca pudimos elaborar un programa que pues garantizara una formación no solo de los miembros de la guerrilla, sino formar cuadros en las comunidades, que esos tuvieran en cierta manera el poder, como el comisariado, como el comisario, y que de alguna manera pudieran hacer una actividad con toda la población de las comunidades. O sea, cometimos varios errores en ese sentido, cuestiones de trabajo, cuestiones y pues las ideas, pues leyendo a Mao, por ejemplo, pero de manera muy dispersa. Eso habrá que reconocer que fue uno de los errores que se cometieron, porque nunca pudimos organizar. Y la realidad es que en toda organización debió haberse ido elaborando una teoría en base a la condición concreta. Algo que yo siento que no pudimos concretar fue, por ejemplo, el hablar con los campesinos de su situación concreta. Por ejemplo, su enemigo inmediato, que eran los caciques. Eso pues nunca dimos un curso de formación de esa manera, o sea, porque ellos estaban en su hábitat, ¿no? Y debían conocer su enemigo inmediato. Por otro lado, pues toda la formación, aprender de su misma situación que tenían, porque en un momento dado pues no se explicaban por qué había un campesino que los reprimía, o por qué un cacique, que luego el que le caía mal lo mandaba a matar, todo esto. O sea, nunca elaboramos algo que eso llevara a los campesinos a entender su situación concreta. Pues esas serían pues, unas respuestas que les podía dar. Es elocuente lo planteado por el compañero contra el partido de los ricos, el partido de los pobres.
Pero la crema de la intelectualidad comunista usó esto a la par de los propagandistas antiguerrilleros y de defensa a toda costa del Estado mexicano, para entonces hablar del pobrismo con un gran desprecio. El pobrismo lo convirtieron ellos en una especie de movimiento espontaneísta sin más raíz que el puro voluntarismo de un dirigente, ignorando con esto todo el trabajo que se hacía con las comunidades y en el interior de la guerrilla, con las visitas de las otras organizaciones político-militares, en especial el MAR y la Liga Comunista 23 de septiembre. De modo que eso del pobrismo sigue siendo un argumento contra Lucio de parte de los demócratas burgueses, que son muy ignorantes porque creen que la historia de México es la historia del Estado mexicano y de sus constituciones, y no consideran para nada lo que ha ocurrido con el pueblo en armas. Cuando hablan del pueblo, es del que llena y toca lo vestido de rosa o de amarillo o de azul. Eso es el pueblo para ellos. De modo que esto del pobrismo es necesario refutarlo ahí donde nos lo topemos. Muy bien, hacemos una segunda ronda si alguien tiene algo más que decir, y si no, hablar de una, le pediremos a la compañera, los demás anímense, porque ya nada más va a haber otros dos. Entonces yo se lo paso. Buenas noches a todos. Mi presencia está aquí por todo el admiramiento, todo el respeto que tengo a todos los maestros rurales, a Lucio Cabañas y también pues independientemente a Genaro Vázquez y a todos los luchadores sociales. Es un gran honor estar aquí con hombres de talla, de ser valientes y ponernos ante este gobierno tan opresor. Que no se puede decir más otra cosa que viva Guerrero y vivan todas las comunidades indígenas y vivan todos los maestros que están luchando por un México mejor. ¡Viva! ¿Más compañeros? A ver, si te acercas por favor y se prepara el que sigue. Bueno, ahí la pregunta, bueno, mi cuestión sería a la caída en combate del compañero Lucio. ¿Qué pasa después con la gente que, bueno, se tiene conocimiento que ya por la movilización militar ya había también poca gente movilizada, armada? O sea, se descabeza como lo fuerte del partido, pero siguieron grupos dispersos. ¿Qué ocurre después de eso para darle continuación al Partido de los Pobres posterior al 2 de diciembre? Bueno, no sé si ya quepa también en esta charla por la temporalidad del libro, ¿no?, del partido y del Partido de los Pobres, pero ¿en qué momento se da como la coordinación con el PROPUC? ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, entonces procedemos. Bueno, pues yo la verdad, yo llegué hasta, yo ya no me adherí a los compañeros que hicieron una alianza con el PROPUC, porque yo participé ya en otras organizaciones más abiertas, aunque semi-clandestinas,
pero yo desconozco eso de la relación que hubo después de los compañeros sobrevivientes que tuvieron relación con el PROCUP. Por eso yo no puedo hacer algún comentario. Posiblemente pues otra persona lo puede hacer. Una consecuencia fue la formación de Izquierda Democrática Popular con compañeros y compañeras del PROCUP PDLP y del PDLP de parte del grupo de Lucio. Ahí tuve el honor de conocer a David Cabañas. Los dos estamos en Izquierda Democrática Popular, porque creo que nunca hemos renunciado, ¿verdad? De modo que eso fue una consecuencia. Los compañeros siguen trabajando con comunidades de Oaxaca, en el Estado de México. Hay profesores dentro de ella que trabajan en sus escuelas con el movimiento magisterial. Izquierda Democrática Popular, que hace unos días publicó un comunicado que si ustedes buscan, ustedes que le saben a la computación, lo podrán leer. Bueno, pues les agradecemos. Muy bien. Pues siendo las 20 para las 8, ya nos tardamos 1 hora y 40 minutos en esta presentación. Les agradecemos mucho su participación. Próximamente presentaremos más libros. Los presentamos en cualquier lugar donde se dejen o donde haya alguien que esté dispuesto a ayudarnos a organizar esas presentaciones. Tenemos una gran cantidad de libros, tenemos más de 20 libros referentes a la lucha armada socialista en México, a la guerrilla, a la guerra sucia y a todos los temas de esa historia, de toda esta historia que han tratado de ocultar las clases dominantes en México. Muchas gracias por su participación.